Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El viernes pasado, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre del año 2021 y la tasa de desocupación ascendió a 4.2% de la población económicamente activa. La población ocupada abarcó a 55.242.748 personas. En tanto, las personas inactivas, pero disponibles para laborar, registraron un incremento de 39% respecto de la cantidad reportada antes de la crisis sanitaria. La inactividad ocasionada por las pocas posibilidades que percibe la gente para encontrar un empleo es uno de los aspectos detrás de la recuperación. Pero ¿quién mejor para explicarnos la profundidad y detalle de estas cifras que nuestro distinguido invitado de esta tarde, y a quien usted ya conoce, el maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de Concamín? Muy buenas tardes, Pedro. Raimundo, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación una vez más. Al contrario, Pedro. Pedro, bueno, pues el balance de las cifras en materia de ocupación, subocupación, desocupación, pues quién mejor contigo de poderles dar la lectura, el escrutinio adecuado. ¿Cómo se da esta recuperación en términos de los ingresos de los trabajadores y del tiempo que trabajan? Bien, es interesante señalar que el mercado laboral de nuestro país ha presentado una reacción favorable en el curso de los últimos meses en función de la recuperación de algunos sectores, empresas y regiones y de la apertura de una mayor cantidad de empresas a la actividad económica. Sin embargo, como lo hemos señalado en este espacio, Raimundo, en materia de empleo y del mercado laboral, importa tanto la cantidad de los empleos que se van generando como la calidad de los mismos. Y si bien la tasa de desocupación ha descendido, lo mismo que la tasa de subocupación, lo cierto es que cuando revisamos la cantidad y la calidad de los empleos existentes hoy en día, tenemos que concluir que nuestra economía arrastra todavía un déficit importante en materia de empleo. Déjeme poner solamente muy rápidamente tres cifras para ubicar en su justa dimensión de lo que estamos hablando. Sí, A Pedro. ver, en julio pasado, el sector formal de la economía y con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social generó cerca de 116,000 puestos de trabajo solo en el mes de julio, la cifra más alta para un mes de julio desde que se tiene registro en el Seguro Social de este indicador. Sin embargo, cuando vemos el nivel de empleo en el sector formal de la economía contra el nivel que prevalecía antes de la pandemia, estamos hablando de un déficit de empleos que supera los 321,000 puestos de trabajo todavía. Así que en materia de cantidad de empleo en el sector formal de la economía, todavía no logramos recuperar la situación prepandemia. Y si nos referimos a la calidad del empleo, aquí sí quisiera yo referirme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Las cifras correspondientes al segundo trimestre de este 2021 indican, entre otras cosas, que el número de trabajadores quienes dependen de su salario o de su sueldo, que tienen ingresos que equivalen a un salario mínimo, es decir, no más de 4,251 pesos, se incrementó en el segundo trimestre de este 2021 en comparación con el número de trabajadores que tenían esta percepción en el primer trimestre del año anterior, antes de la pandemia. ¿En qué número? Bueno, pues aumentó en 1,400,000 personas. Quienes tienen ingresos que equivalen o que en el mejor de los casos llegan a 8,500 pesos mensuales entre uno y dos salarios mínimos, tuvo un aumento en el segundo trimestre de este año de 51,400 trabajadores, más que los que había en el primer trimestre del año anterior. En contraste, quienes tienen ingresos superiores a tres salarios mínimos, de tres salarios mínimos para arriba, se redujo en el segundo trimestre de este año en cerca de 1,5 millones de personas en comparación con lo que existía en el primer trimestre del año anterior. Así que
tenemos un problema doble. No hay generación suficiente de puestos de trabajo y los que se están creando en nuestro país se concentran en los niveles salariales más bajos. Problemas en cantidad y en calidad del empleo, Raimundo. Y bueno, sobre todo también escuchando entre líneas lo que nos compartes, Pedro, de que se ha precarizado también el ingreso de quienes están por arriba del equivalente a 3 salarios mínimos y que pasan a las filas de un menor ingreso. Pedro, en esa misma lectura del informe de INEGI, la informalidad, 31 millones de personas en alguna condición de informalidad. ¿Qué encuentras tú en ello? Lo que encuentro es que el sector informal se ha convertido prácticamente en la principal válvula de escape para atender la incapacidad del sector formal de nuestra economía para generar suficientes puestos de trabajo a quienes, alcanzando la mayoría de edad y buscando por primera vez una ocupación remunerada, no encuentran en la formalidad alguna respuesta y acuden al sector informal. Y quienes el año pasado perdieron además su trabajo por el cierre de la empresa, por recortes de personal o simple y sencillamente porque no había manera de mantenerse como un trabajador independiente, no han hallado en el sector formal de la economía una respuesta eficaz y han tenido que engrosar las filas de la informalidad. De hecho, las cifras del INEGI indican que 6 de cada 10 empleos que se han reportado en los últimos 12 meses se han generado en el sector formal de la economía y solo 4 de cada 10 han correspondido al sector formal de la economía. Así que tenemos un problema estructural muy serio, Raimundo, en lo que a la eficiencia en la operación del mercado laboral se refiere y en la calidad de los empleos que se están generando en México, que a la larga se va a convertir en una falla estructural muy severa para el funcionamiento del mercado interno, que es el primer y el más importante motor de la economía mexicana y de cualquier economía del orbe. Sí, amigo mío, también en las cifras que comparte INEGI está sectorizada por comercio, turismo, servicios profesionales, servicios diversos, agricultura. ¿En cuál de estos sectores tú ves que ha sido más difícil la recuperación en obviamente, la contribución de generación de empleo y que las personas regresen a sus trabajos, a los mismos turnos que tenían? De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Sí. los sectores agropecuario y de la construcción han recuperado los niveles que tenían de población ocupada antes de la pandemia. Pero si revisamos lo que ocurre con el sector restaurantero, con el sector de hoteles, lo mismo que con la actividad comercial, estos tres componentes, particularmente el transporte de pasajeros al mismo tiempo, ahí el déficit en materia de generación de empleos sigue siendo muy elevado y las posibilidades de que se recuperen los niveles prevalecientes antes de la pandemia son exiguas, pensando en las dificultades que ha generado esta tercera ola y las condiciones en las que se encuentra en materia de ingresos y poder adquisitivo en la mayor parte de las familias, Raimundo. Mi querido Pedro, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte con respecto al informe que hoy presentó INEGI del Índice Nacional de Precios al Consumidor, este enemigo público número uno que es los precios. ¿Cómo el comportamiento, particularmente de los bienes que están ahí en la llamada inflación no subyacente, que son los combustibles, algunos pecuarios, qué observas tú hacia el interior del comportamiento de estos precios? La buena noticia en materia de inflación es que se desaceleró moderadamente el crecimiento de la canasta de productos que habitualmente consume una familia mexicana, sin importar si habita en el norte, en el centro, en las costas o en el sureste. Hay una moderación pequeña, pero moderación a final de cuentas en el comportamiento, en el paso que sigue la carestía. La mala noticia, Raimundo Auditorio, es que los productos que se supone son más estables en lo que a sus precios se refiere, es decir, que no tienen cambios tan súbitos como lo tienen, por ejemplo, los precios de las legumbres, de las frutas, de las gasolinas o del gas LP, productos que suponemos que son más estables, han acelerado prácticamente el paso y en la primera quincena de este mes de agosto registraron un incremento que es el más elevado para una primera quincena del mes de julio en los últimos 20 años. Y eso me parece que es una noticia que francamente tendría que encender las luces ámbar en lo que al comportamiento de la inflación se refiere. Y por otro lado, bueno, seguimos encontrando que las gasolinas y el gas LP, a pesar de que este último ha reducido relativamente su precio, siguen siendo los enemigos públicos número uno del poder adquisitivo de las economías de los hogares mexicanos, porque su avance sigue siendo considerablemente mayor al crecimiento que registra
la inflación en términos generales, Raimundo. Pedro, y detrás obviamente de lo que los consumidores acudimos a comprar en los anaqueles, en los mercados, están los productores. ¿Qué hay con respecto al comportamiento de esas materias primas que consumen los productores y que eventualmente transfieren esos incrementos a nosotros, a los consumidores? Fíjate que en materia de abasto de cadenas de suministro para los productores finales, tenemos un problema que está creciendo seriamente. Eh, una encuesta que ha aplicado por 3 ocasiones el INEGI para conocer los impactos del COVID sobre la operación de las empresas revela en el último reporte generado en el mes de marzo que 85 de cada 100 empresas en México reportaba haber tenido problemas derivados de los impactos de la pandemia. Y parte de esos impactos que ha recibido es justamente la escasez de insumos. Casi el 30% de las empresas en México hoy tienen problemas de abasto de insumos. Y si nos referimos particularmente a sectores muy sensibles que dependen del aprovisionamiento externo de chips y de baterías de litio, Sí. estoy hablando del sector automotriz para el ensamble de automóviles, estoy hablando de la industria electrónica, dos componentes muy importantes que generan más de la mitad del valor total de las exportaciones de México hacia el resto del mundo. Bueno, pues ahí los problemas son cada vez mayores. Vaya. 50% de la industria automotriz enfrenta hoy un problema de desabasto de chips y se estima que la normalización y el aprovisionamiento de este insumo tan importante para el ensamble de vehículos va a llevarnos hasta mediados del año próximo. Así que tenemos problemas serios por cuanto al ambiente para los negocios, el aprovisionamiento de insumos para las Vaya. empresas, carestía para las amas de casa y desde luego incertidumbre Sí. en materia de inversión. Vaya, pues un segundo semestre bastante complicado y aquí con la generosidad y tu capacidad de síntesis, mi querido amigo, estaremos dándole puntual seguimiento. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Raimundo, y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Pedro. Bueno, pues el diagnóstico y desafíos para la recuperación del empleo formal aún están lejos de alcanzarse, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de Concamín. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.